¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Mientras el palo va viene y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña, vamos mi pueblo no fuña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Compañero, ella sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, ella sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, hoy se dio inicio oficial a la Navidad y se encendió la cruz en el Guaraíra Repano, un programa corto del presidente Nicolás Maduro desde el Guaraíra Repano. Tuvo allí varios grupos musicales. Tuvo hasta Lilia Vera, excelente cantante. Bien, ahí hay unas cositas que habló el presidente en medio de la alegría, pues, de la inauguración de la Navidad. Recordemos que estamos a día, ¿a qué? ¿Hoy es día? Estamos dentro de 2 días, estos señores se piensan, mañana 2 de noviembre. Hay un grupo, específicamente el de Voluntad Popular, que se piensa tirar la marchita. La marchita, bueno, por lo menos es lo que han venido diciendo hasta ahorita. Y estamos hablando de un acto de irresponsabilidad absoluta. Mientras el presidente estaba haciendo el programa, el presidente dijo algo ahí en lo que él tiene absoluta razón.
Porque cuando nosotros vemos el comportamiento de un David Smolansky, cuando uno ve el comportamiento de un Fray Guevara, cuando uno ve un comportamiento del que está preso, de Leopoldo López, de Lilian Tintori y de todos estos grupos, de todos estos dirigentes de Voluntad Popular, uno, y sobre todo ahora mismo que se han instalado las mesas de diálogo y a petición del Vaticano, la oposición venezolana o un sector de ella aceptó sentarse a dialogar por iniciativa del presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro, y que, aparte del grupo de Mercosur, logra incluir, le hace una propuesta al Vaticano, y el Vaticano incluye a un enviado especial del Papa para trabajar con las mesas de diálogo. El hecho claro es que mientras estaba haciendo el programa, el presidente tilda, y es obvio que hay que tildarlo así, de grupo terrorista, a un partido político que, dicho sea de paso, está ilegal. Recordemos que los partidos políticos, algunos de los partidos políticos, yo diría que la mayoría, sobre todo en la derecha, tienen que legalizarse, tienen que ir nuevamente a inscribir su militancia. Y este grupo llamado Voluntad Popular, que no ya es, o sea, pues no se puede considerar partido político porque no está legalizado, porque no ha ido a hacerse legal ante el CNE, estos señores comenzaron a tergiversar lo que el presidente de la República dice. Vean ustedes, para justificar lo que supuestamente será mañana la marcha, que ellos dicen que van a tirarse hacia Miraflores. Un acto de, repito, de irresponsabilidad absoluta. David Smolansky estuvo tuiteando lo siguiente, que el pontífice, o en este caso que el Papa, escuche el lenguaje de Nicolás Maduro en pleno diálogo contra Voluntad Popular. Esos son los gestos del gobierno. David Smolansky, nuestra decisión de no participar en el diálogo se reafirma cuando Maduro nos tilda de terrorista y amenaza con cárcel a Freddy Guevara. Y David Smolansky, la marcha de Miraflores se debería mantener. Este tuit es de hace 6 horas, antes del programa. Es decir, la marcha de Miraflores se debería mantener, pero no solamente que la marcha de Miraflores se debería mantener, sino que estos señores, ya les voy a enseñar algo aquí, en pleno diálogo, en pleno proceso de instalación de las mesas de diálogo, que todos, parece que la mayoría de los dirigentes de la oposición vieron por televisión, Voluntad Popular lanzó esto. No asistimos al diálogo, y estoy hablando de hace 2 días. No asistimos al diálogo porque no están dadas las condiciones. Ratificamos convocatoria en unidad a Miraflores. Así que venir a justificar ahora porque el presidente Nicolás Maduro los califica de grupo terrorista, cosa que es absolutamente cierta, porque ustedes siempre han estado montados en el tema del golpismo. Para ustedes, y ustedes lo han dicho en varias ocasiones y se les ha salido, para ustedes no era importante el revocatorio, sino la movilización anticonstitucional para sacar de Miraflores, para crear las condiciones de un golpe de Estado. Pero estaba viendo otros Twitter, fíjense, Dollar Today. Estas son cosas que, como decía, hoy el presidente mostró un video en donde se hizo un collage de lo que es la inoculación del veneno que ha venido haciendo la oposición venezolana y los medios de comunicación privados. Los medios de comunicación privados. Vean esto. Dollar Today saca un tuit en donde dice, fotos, reconócelo, estas son las caras de los traidores de la MUC que fueron a lavarle la cara a Maduro. Y entre las fotos, ¿quiénes aparecen? Aparece Falcón, Henry Falcón, aparece Chugo Torrealba, aparece Oscariz, aparece otro más de la mesa de unidad, que fueron los que se sentaron. Esto es Dollar Today. Decía el presidente Nicolás Maduro en el programa que estos señores desde Miami
desde el exterior, están incitando a la violencia, a la guerra civil, pero no vienen. Son tan cobardes que no vienen, ¿no? Dollar Today, seguimos con... Este es lo mejor, este es el tweet, y voy a presentar el video. Este es el tweet de oro de Dollar Today. Esto es una cosa pero increíble, esto hay que verlo pero por todo el cañón. Yo quiero enseñar este tweet porque es maravilloso, mira. De Dollar Today, el presidente que Venezuela se merece, Lorenzo Mendoza, se dirige a todo el país. ¿Qué tal? El presidente que Venezuela se merece, Lorenzo Mendoza, se dirige a todo el país. Dollar Today. Yo después voy a pasar el videito, lo vamos a pasar aquí. Hoy va a ser el programa improvisado. Improvisado en ciertas cuestiones porque tengo unos videitos, lo vamos a mostrar directamente por acá. María Corina Machado, pueden verlo. No hay marcha a Miraflores, aquí lo dice ella. No hay marcha a Miraflores, no hay juicio a Maduro, no hay RR, o sea, referendo revocatorio, así no hay cambio de régimen en 2016, sí hay indignación, es un error de la MUT. Lo bueno de María Corina es que de inmediato ve las respuestas que le dan sus propios partidarios. Hoy lo hablaba el presidente. El presidente decía que la inoculación del veneno ha sido terrible. ¿Cuál MUT? Nunca existió. ¿Te refieres a esa MUT de la que ustedes son parte? Lo correcto sería que renuncien, claro, si realmente no apoyan la traición. Envenenaron a la gente, envenenaron a sus propios partidarios. Luego viene presentar un comunicado el 31 de octubre de un tal movimiento estudiantil sin firma de nadie, en donde hacen una ratificación al llamado de que si no hay referéndum revocatorio este año, referéndum que ya está claro, no lo va a haber, que si no hay referéndum revocatorio este año, hay que ir a Miraflores. Hay que ir a Miraflores. Un tal movimiento estudiantil, ahí está, mira. Dice, aparece movimiento estudiantil y lo mostró el grupo terrorista llamado Voluntad Popular. El grupo terrorista llamado Popular. Y Voluntad Popular en su página web dice, el día domingo 30 de octubre, Voluntad Popular expresó en comunicado a los venezolanos que no asistíamos al encuentro de diálogo previsto entre representantes del oficialismo y la MUT por considerar que no existen condiciones para iniciar un verdadero diálogo. Dice, el día de hoy la mayoría de los parlamentarios y partidos de la fracción de la Unidad decidió diferir la activación del juicio político de Nicolás Maduro y la declaración de su abandono de cargo hasta el próximo 12 de noviembre, así como también la suspensión de la marcha al Palacio de Miraflores. Ante esto, desde Voluntad Popular manifestamos nuestro desacuerdo durante la sesión de la Asamblea Nacional, al tiempo que dejamos clara nuestra convicción y compromiso unitario, asumiendo la importancia estratégica de la unidad para el pueblo venezolano. Voluntad Popular hará todo lo que tenga que hacer para que cumplamos el nuevo compromiso asumido en la unidad. Si para el 12 de noviembre Nicolás Maduro no ha vuelto al carril de la Constitución y nuestro pueblo sigue sin una nueva elección para cambiar al presidente, debemos declarar el abandono del cargo y movilizarnos a Miraflores. Esto está sucediendo en caliente. ¿Por qué? Porque hoy, extraoficial, Diario El Nacional, extraoficial, la MUT estudia suspender marcha hasta Miraflores y sesión de hoy en la Asamblea Nacional. Luego dice aquí, oposición suspende marcha del 3 de noviembre al Palacio de Miraflores. Asamblea Nacional pospone juicio de responsabilidad política a Nicolás Maduro. Y esto es bien interesante. Parece que en política todo se puede. En política tú puedes meter una frase que en apariencia sea una victoria. No. Por eso es que nosotros en la revolución siempre estamos claros con algo, tenemos la verdad por delante. Dice aquí, Tomás Shannon ya se reunió en privado con Ramos Ayud y la MUT. Les dio certeza de esto.
Dice, el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática Mundo, Jesús Chugo Torrealba, informó que él y varios dirigentes opositores se reunieron este lunes con el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, a su llegada a Caracas, y le aseguró que el diálogo no refuta lo que adelantan organismos internacionales contra Venezuela. Dice, en el encuentro privado estuvo el presidente opositor de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, y los diputados Julio Borges, Enrique Márquez, Freddy Guevara, Luis Florido y Luis Aquile Moreno. Dice, los derechistas salieron muy entusiasmados de la reunión, ya que según Chugo Torrealba, el diplomático gringo les dio la certeza de que el gobierno de Estados Unidos respalda la iniciativa del Vaticano en el diálogo, pero no contradicen en nada lo que se está haciendo en la OEA, ONU, en la región o no en el Parlamento Europeo. ¿Usted sabe qué es lo que indica esto? Esta reunión, que estos mercachifles siguen obedeciendo instrucciones del Departamento de Estado. Lo digo con toda responsabilidad. Lo digo con toda responsabilidad. Si yo tengo que ir a reunirme con Shannon, con toda la buena voluntad que tenga, que nunca la tendrán, los gringos no van a tener buena voluntad con Venezuela, jamás. En eso hay que ser claro. Nosotros tenemos que imponer la soberanía por delante de todo. La soberanía, nuestra soberanía, eso es inviolable, nuestra independencia. Pero que estos mercachifles se hayan reunido con Shannon y salen sabiendo, escúchese bien porque hay que verle el bojote a esto, sabiendo, Asamblea Nacional pospone. ¿Sabe por qué dice que lo pospuso y que evitaron la marcha? Porque se los pidió el Vaticano. Eso no es así. Eso no es así. Y ahora sale a última hora, y esto va para los partidarios de Voluntad Popular, que a ellos estaban preparados mañana para una marcha de terribles consecuencias. Desde ayer estaba, y ayer lo puse en el Twitter, dije, ¿a qué están jugando? ¿A qué están jugando? Y ya hoy suspendieron para el 12 de noviembre. Están jugando a la candelita, por allá fumea. Por allá fumea. El 1 de septiembre, 26 creo, luego cercano a octubre, en octubre, ahora noviembre, 2, ellos supuestamente mañana estarían tirándose la marcha en contra del presidente Nicolás Maduro, y ahora lo rodaron para el 12 de noviembre. Señores, hoy decretamos la Navidad. Hoy la decretamos con mucho sabor y mucho sabor. Hoy se inauguró un programa de salsa del presidente, la hora de la salsa, al mediodía. Se inauguró el programa del presidente Nicolás Maduro por Radio Miraflores. Dicho sea de paso, vamos a transmitirlo los días que sean. Se transmitió. Hay que retransmitirlo para multiplicarlo. Todos los programas que sean, y esto es una idea que le lanzo a todas las radios comunitarias. Nosotros tenemos que multiplicar los buenos esfuerzos de paz y diálogo del presidente Nicolás Maduro. Hay mucha gente de la oposición que esta tarde estaba rabiando, pues cuando vieron el programa. El presidente de repente empezó a bailar con Cilia, y con Cilia Flores, y bueno, eso fue para algunos la cosa más mala del mundo, ¿no? Vale. No, de hecho, me picó las ganas de recomenzar otra vez, o de iniciar nuevamente, de reiniciar el programa que yo tenía los días domingos, llamado Al Filo de la Medianoche, que era de pura música rock vieja, de las mías, de blues afroamericano y todo. Me dieron ganas de empezar. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos que empezarle a llevar a nuestro pueblo un poquito de paz, de tranquilidad. Usted sabe por qué le ha pasado, esto ha ido de fracaso en fracaso, le fracasó hasta el paro. Fracasó el paro, le han fracasado las marchas a Miraflores, y esto tiene un sentido, un porqué, un motivo. Y el motivo, señores de la oposición, es que ya, a excepción de unos grupos a los que hoy el presidente Nicolás llamó a tenderles la mano y conversar para ver, porque y presentó un video
que fue un collage de todo lo que el veneno inoculado a ciertos sectores, que voy a leer un artículo por aquí bien interesante de lo que son esos sectores, ¿no? Y llama la atención que este fracaso continuado que tienen desde Lilian Tintori con primero, su objetivo es sacar a Leopoldo López para que Leopoldo López se convierta en el outsider, pues, en el posible candidato de presidente, cuando al mismísimo Henry Ramos Ayub y a los otros en la mesa de la unidad, a los otros que se dicen presidenciables o candidateables, no les interesa que Leopoldo salga. O sea, hay tal atajo de ensalada, de papas con cole, de arroz con mango dentro de la mesa de unidad, que a esto hemos llegado. Y ellos tienen que sentarse. Esto ya no es ni siquiera un tema personal, no, esto es un tema de país. Cada uno de estos que tienen su saquito de ambiciones allí, a un lado, que tienen ese saquito de ambiciones para ver si voy a ser presidente o no voy a ser presidente, a ver quién es el de transición o quién es el que va a medirse, como dijo una vez el mismo Henry Ramos. Henry Ramos llegó a estar tan seguro de que podía llegar a ser presidente, que él al principio que andaba calladito, con los lechuguinos y los petimetres, que hay que decirlo, ¿verdad?, contra Leopoldo López y contra Enrique Capriles, él mantenía siempre su candelita por debajo, pero sin asomar mucho la nariz. Pero el mismo Henry Ramos, siendo presidente de la Asamblea Nacional, se le pasó por la cabeza la crasa idea de ser presidente. Pues entonces él tiró aquella frase: nosotros debemos medirnos en la oposición. Por cierto, que José Vicente Rangel sacó un documento o un compromiso entre todos los partidos de derecha, en donde cada partido de derecha estaba diciendo cómo se iban a alternar en la presidencia de la Asamblea Nacional. Primero iba Henry Ramos, ahora le toca a Julio Borges, de Primera Justicia, cualquiera de Primera Justicia, le toca luego a alguien de Voluntad Popular, que se suponía era Freddy Guevara, pero ellos tenían ya su documento. Pero a Henry Ramos se le subió la presidencia de la Asamblea Nacional a la cabeza. El hecho claro, camarada, es que nos estamos encontrando con, yo no diría errores, yo diría que son subestimaciones por parte de la mesa de unidad de la MUT o de estos partidos opositores, y que ojalá, hoy lo dijo el presidente, hay que repetirlo, ojalá los sectores violentos no imperen o no se impongan por encima de los sectores que en este momento se ven por estrategia política, porque yo, y eso lo digo con toda responsabilidad, no creo que un Chugo Torrealba tenga muy buenas intenciones. A mí la derecha en este país jamás ha tenido buenas intenciones. Pero lo que sí es cierto es que las condiciones todas, primero porque hay una participación de Mercosur, hay una participación del Vaticano, ya ellos no están en condiciones de seguir apretando cholas para irse a Miraflores cuando Miraflores está full. Allá estaba la gente bailando frente a Miraflores mientras el presidente estaba haciendo el programa de la salsa, la hora de la salsa. Estaba la gente bailando en todo el frente. Entonces, en un país que se decreta ahorita, lo de Navidad, se decretó un aumento de salario, se van a pagar ahora los aguinaldos, se están pagando los aguinaldos. Y ahorita, a partir de hoy es primero, a partir de hoy primero, el salario sube. Entonces, en un país que está yendo hacia un lado, y obvio, les voy a decir algo, y todavía, y tengo que decirlo con dolor, nosotros viendo cómo los empresarios, sobre todo los de comida de este país, siguen tratando de apretar para que esa marcha fantabulosa que se dan ellos llegue a Miraflores y derroque al presidente Nicolás Maduro, ellos apretando tuercas con lo de la comida. Lo que dijo hoy el presidente es verdad. En las panaderías tú llegas, ya no hacen pan todo el día. Y lo dijo.
te digo que el gobierno nacional le entrega a las panaderías. Se los da para que hagan el pan. Se los entrega. Ah, bueno, ellos hacen pan exactamente para crear las colas en un momento, en una hora determinada. Hora pico, por cierto, que ya de regreso a la casa o al mediodía. Y lo dijo el presidente Nicolás, no lo digo yo, pero es clamor popular. Un comerciante que esté jugando a la guerra económica tiene que ir preso. Sea panadero, vendedor de comida, vendedor o de un automercado, tiene que ir preso. Porque es algo irracional. Yo no entiendo en este momento, y sobre todo viendo los grandes fracasos que ha tenido la MUT en esta semana, yo no entiendo, de verdad se los digo, no entiendo por qué existe todavía la ambición por parte de Fedecámara, Consecomercio, todos los empresarios golpistas, sigue la disposición, con el caso de Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza está molesto porque el SEBIN está enfrente de las fábricas. Coño, vale, vamos a ser claros, Lorenzo, si tú estás escondiendo la comida y no estás produciendo, obvio que te voy a meter al SEBIN ahí. Si es que es lo del SEBIN. Yo no diría el SEBIN, yo te metería el pueblo. Y yo voy a decir algo con mucha responsabilidad para que sigas apareciendo y declares en un momento clave en que viene una marcha, en que se van a arrancar y que aparezcas tú en Dollar Today siendo nominado a la presidencia de la República. Pero si usted no me está haciendo alimento, yo no diría nada más el SEBIN. Yo le meto al pueblo ahí. Y lo estoy diciendo yo, con toda responsabilidad. Yo le meto al pueblo ahí. Fábrica parada, fábrica tomada. Fábrica que baje la producción de alimentos tiene que ser reactivada. Y no precisamente con el dueño. No precisamente con el dueño. Porque es una cuestión de seguridad nacional. Seguridad nacional. Hay que decirlo. Hay un artículo que sacó, para que tengamos idea de eso que el presidente mostró en un video, que son el presidente no mostró todo completo, porque lo que estamos viendo ahí es a los inoculados de odio. Pero ahí el discurso de Enrique Capriles el misógeno, ahí en la autopista, es como para meterlo preso. Es como para meterlo preso. Y todo por competir con la gente de Voluntad Popular, porque a Primero Justicia Julio Borges obligó al partido a sentarlo en la mesa de diálogo. Enrique Capriles en ese discurso en la autopista dijo que ellos no acudirían a Margarita. Pero ahí se sentó un integrante de Primera Justicia. Entonces, el mismo Chuo Torrealba lo dijo el otro día, no es el que tenga el discurso más florido o más dirigido a ciertas gradas para agradar y para convertirse en el próximo candidato. Ese no es, porque no hay, miren, todos los actos que han tirado, incluyendo el de hoy, fíjense, menos mal que antes de comenzar el programa hubo un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República. Leído in extenso, ¿no? Leído in extenso. Pero esta era la propuesta que tenía para orden del día, martes 1 de noviembre. Dice aquí, comparecencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y segundo, presentación de varios hechos que configuran ruptura del orden establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y firma Roberto Eugenio Marrero Borja, secretario de la Asamblea Nacional. Hubo una respuesta por parte de la Procuraduría. La Asamblea Nacional, bajo ningún punto de vista, ningún artículo le confiere el poder de interpelar al presidente de la República.
está equivocado. O de invitarlo a la asamblea a que comparezca, porque a ellos les da la gana. Ustedes han venido de error en error, enmienda, revocatorio a destiempo. Yo digo que el revocatorio lo hicieron a destiempo con toda la intención del mundo, porque su idea era el derrocamiento del presidente de la República. El referéndum revocatorio, la firma, ahora el abandono de cargo. Este es el primer presidente al que le están pidiendo abandono de cargo, estando trabajando, y es público y notorio que el presidente ha estado trabajando. Este es el único, la única vez que vemos a alguien, a un grupo que está actuando en contra de la ley. El presidente dijo hoy, ellos tienen que entrar por el carril constitucional. Y lo primero que tienen que hacer para salir de desacato es aceptar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Eso es lo primero. Segundo, ustedes no son, bajo ningún punto de vista, un poder que emerja poderoso delante de todos los poderes. Eso es mentira. Y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. La marcha del 1 de septiembre, ¿para qué era? Y pegaron un frenazo. Era para crear las condiciones. Y las marchas subsiguientes y las convocatorias anuladas subsiguientes, porque ahora pasó, del 2 pasó al 9 de noviembre o 12 de noviembre, todas esas limitaciones son frenazos 1, 2, 3, 4. Porque ustedes saben muy bien que en el diálogo está fuera de discusión. Y quiero que se lo metan en la cabeza. No sigan mintiéndole al pueblo venezolano, ni le sigan mintiendo sobre todo a sus partidarios, que lo están llenando de veneno. Ya además están sus partidarios molestos con ustedes por esa cambiadera de fecha que no terminan de llevarlos a Miraflores, a los locos. A los locos. Pero terminen de quitarse eso de la cabeza, de que el diálogo es para que el gobierno nacional y la revolución bolivariana se baje los pantalones. Y que convoque unas elecciones presidenciales y que convoque ya un revocatorio. Olvídenlo. Eso no va a salir de esa mesa de diálogo. Porque, y se los voy a decir bien claro, no es por capricho de la revolución. No es por capricho nuestro. No, es que ustedes están fuera de ley. Y nada que se haga, o sea, lo que se haga fuera de la ley no se puede hacer. Es decir, todo tiene que estar dentro de la Constitución. Y en esas mesas de diálogo, porque ustedes le están mintiendo a la gente. Ustedes salen diciéndole a la gente, sí, nosotros vamos a ir al diálogo, pero el enviado del Papa, Vaticano, Mercosur y todo el mundo tiene que entender que nosotros tenemos que tener revocatorio este año, cuando ustedes saben que no lo van a tener. No, que en la mesa de diálogo yo me voy a sentar porque yo voy a pedir allí que el presidente Nicolás Maduro firme. No, tampoco, no va a firmar ninguna renuncia. O sea, aprendan a decirle la verdad al pueblo. Aprendan a sus propios partidarios. Ustedes no pueden seguirle mintiendo. No, que nosotros de aquí salimos por un juicio político que se le va a hacer en la Asamblea Nacional. Tampoco existe la figura del juicio político al presidente de la República en la Asamblea Nacional. No le sigan mintiendo a la gente. Ustedes tienen dos problemas. Uno, que ya le han mentido tanto a los partidarios que, bueno, que de alguna manera tienen algún tipo de diferencia con la revolución, pero que en este momento están viendo que lo que ustedes tienen es una charada, viejo. Ustedes lo que tienen es un juego para tratar de ir al golpe de Estado y no se les está dando el juego. No se les está dando el juego. Y está por otro lado un grupo de violentos que ustedes mismos fueron entrenando, esos monstruicos, esos Frankenstein que ustedes fueron haciendo y que ahora se le están revelando a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque a ellos tú le dijiste y le metiste en la cabeza que Nicolás Maduro va a salir con sangre, el mismo Chugo, empezando el videíto, lo tengo por ahí, el videíto comenzando, lo primero que dice es lo de Chugo, diciendo que hasta el costo en sangre, no, el costo humano, eso no puede decirse. El otro día, por una llamadita del irresponsable señor Capriles Radonsky, por ese irresponsable hubo un muerto. Y un policía de su propio estado. O sea, que no son solamente los 11 muertos que él provocó con la rechera,
sino uno que lleva ahorita. Igual, cuando vi las declaraciones de Urosa Sabino, coño, Urosa, a veces es mejor callarse la boca. Porque ahí es donde uno dice, de todas, que desde que llegó el comandante Chávez al poder hasta el día de hoy, la conferencia episcopal debería de haberse metido ya aliado a la MUD y haberse convertido en partido político. Y sobre todo, y hay que decirlo, la conferencia episcopal tiene que respetar al enviado del Vaticano. Tú no puedes salir, Urosa, a estar diciendo que los únicos que van a salir dañados en una marcha a Miraflores son los de la oposición. No digas eso. O ignoraste olímpicamente lo que pasó en el año 2002, el 11 de abril. Y tú eres monseñor, tú deberías. Es que, mire, lo que es Líquer, lo que es Urosa Sabino, son gente, lo que es Baltasar Porra, son gente fanatizada, politizada absolutamente. Mandaron unas monjitas, chicos, a ir a la marcha. Y uno se pregunta, pero ya voy, ¿de cuándo acá va a ir monjitas a cuidarle nalga a los ricos? ¿De dónde eso? ¿O por un país mejor de quién, señora monja? ¿Mejor para quién? Hay un artículo, ¿en qué creen los fundamentalistas venezolanos? Este está en 15 y último, lo hizo Luis Sala. Dice, todo suicidio, por definición, es enigmático. Incluso cuando queda testimonio que explique las razones que llevaron a alguien a cometerlo, siempre estará la duda de si puede haber razones suficientes como para ello. Esto, por más que se entienda que un suicidio es la salida de alguien convencido de que ya no hay salida. Pero si los suicidios individuales son enigmáticos, cuando se trata de suicidios colectivos, el enigma resulta mucho mayor. Y es que por lo general, lo que anima al suicidio colectivo no es la desesperación ni la desesperanza, como pasa con el individual. Pensemos en el caso de los 909 seguidores de la secta de Jim Jones, que obedientemente ingirieron veneno en su campamento en la Guyana, en lo que ellos mismos llamaron un suicidio revolucionario, para pasar a mejor vida. O en los 39 de la secta Haven Gates, que tomaron cianuro tras la esperanza de que su alma liberada iría en una nave espacial a una vida sin sexo, para lo cual previamente los miembros masculinos de la secta aceptaron castrarse. Como ven, no los animaba el desespero, sino todo lo contrario, una esperanza más allá de lo racional. Es un tema interesante, sobre todo cuando se considera que la gente de este lado del mundo, es decir, la que se dice occidental y por tanto racional, y muy especialmente la profesionalizada que ha ido a la universidad, se asume como ilustrada, etcétera, suele despachar burlonamente este tipo de actos como manifestaciones de extremismo irracional. Por eso no les cabe en la cabeza que un tipo se inmole con una bomba creyendo que lo espera un paraíso con 72 vírgenes, o que otro se deje morir esperando que Dios y no la ciencia médica lo salve. Ahora bien, al tomar en cuenta esta tipología, ¿cómo podemos interpretar al suicidio colectivo al que tenemos rato asistiendo en nuestro país, pero que en este momento parece querer sellarse en un gran pasaje al acto inmolador por una buena parte de quienes precisamente creen ser el último reservorio de vida inteligente en medio del oscurantismo en el que, según ellos, el chavismo ha hundido al país? ¿Se trata de un mero acto de desespero o desesperanza como el de los suicidas individuales, o de un acto de fe irracional como el de los yihadistas y demás fundamentalistas? Y agrega más adelante, para ir de lo simple a lo más complejo, pensemos en el tema económico, independientemente de que sea verdad que la situación actual afecta a todos, pero más aún a los sectores populares.
Está más que claro en las imágenes que la marcha de este 26 de octubre resultó siendo igual que la de abril de 2002. Un asunto clase media blanca habitante típica de Chacao, Baruta y El Hatillo. Y está más que claro que esta misma población es la que desde el principio ha militado más fervorosamente en las filas antichavistas, denunciando el fracaso del modelo populista y comunista, indolentes del hecho de que, en términos reales, su estándar de vida e ingresos mejoró tanto o más que el de los sectores populares durante los mejores tiempos de dicho modelo fracasado. Fueron estos mismos sectores los que desde el principio se dejaron embarcar por los llamados de los diferentes profetas del desastre, sumándose así militantemente a los ataques contra la moneda y los precios, especulando, raspacupeando, etc. Clamaron por el fin de control de cambio y denunciaron como un atavismo los precios justos y los subsidios, solo para darse cuenta al poco tiempo de que todas esas cosas que denunciaban como dádivas para mantener vagos, también dependían ellos. En 2002 se sumaron un paro general, del cual muchos salieron quebrados, y ahora todo indica que están dispuestos a hacer lo mismo. ¿Qué decir de la violencia política? Desde 2002 resulta bastante evidente para quien tenga dos dedos de frente que sus líderes no tienen muchos escrúpulos a la hora de lanzarlos a aventuras como carne de cañón para después tomarse la respectiva foto. Más evidente resulta que al menos el 90% de los casos, los heridos y muertos oposicionistas han caído por obra de otros oposicionistas. Sin embargo, toda esa cantidad de gente que se reivindica a sí misma como más inteligente que nadie, o ignora este pequeño detalle, o contra toda evidencia empírica piensa que es una matriz perversa del régimen. Es obvio para todo aquel que sepa leer o tenga oído sano para escuchar las declaraciones de los principales líderes de la derecha, que si el referéndum revocatorio no va este año, es en primer lugar porque estos últimos nunca le dieron importancia, pues consideraron que la vía era la vía más engorrosa para salir de Maduro y querían otras más expeditas. Yo les voy a pasar algo aquí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Vaticano aquí, tenemos un enviado del Papa Francisco, y tiene que haber un poquito de respeto. Nosotros tenemos un respeto profundo por el enviado del Papa. Yo dije el otro día, lo dije, cuando nombraron cardenal a Baltasar Porras, dije, yo creo que el Papa no conoce quién es Baltasar Porras. Él se lo vendieron allá, se lo vendieron, pero hay que tener un poquito de respeto, eso antes nada. Pero quiero ponerles algo, vean bien. ¿Por qué? Porque da cosa. Déjame ver un momentico. Porque fue una noticia de La Iguana. Fue una noticia de La Iguana en donde colocan al Papa, perdón, a Urosa Sabino, déjeme buscarlo por acá, porque es que me interesa que lo vean. A Urosa Sabino declarando en Vladimir a la Una. Y vean ustedes que es tan terrible, y yo digo terrible, que haya tanta manipulación. Ya yo había visto una entrevista de Baltasar Porras en Televen que me dio franco asco. Me disculpan. Me dio franco asco, y sobre todo porque yo no considero que ese señor sea un hombre de Dios, ni que sea un predicador, ni mucho menos. Un hombre que se pone a hablar en contra de una persona ya muerta, ¿verdad? Como fue el presidente Hugo Chávez, parece increíble, ¿verdad? Que viniendo o estando a la expectativa, la posibilidad de que viniera un
un enviado del Papa a participar en los eventos, ellos se coloquen a hacer este tipo de declaraciones que son absurdas. Ya le voy a poner por acá, déjeme ver si lo tengo. Tenemos el video, por cierto, del viernes de Larissa Costa. Por favor, vamos a ponerlo mientras yo busco el video de... Vamos a poner a Larissa Costa. Hola, soy Larissa Costa. Así en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Luego de estos minutos, síguenos en Twitter con la cuenta @aunclickptv, donde encontrarás este y todos los programas. Este especialmente está diseñado para nuestros amigos en el exterior y para que conozcan qué es lo que está pasando realmente en estos momentos en Venezuela. La oposición pudo acudir al CNE a hacer la solicitud de referendo revocatorio en el mes de enero. Pasaron 4 meses tanteando salidas no dialogantes, no electorales, como exigirle la renuncia al presidente, enjuiciamiento, declarar su incapacidad mental, nulidad de las elecciones, cuestionar su nacionalidad, enmienda y o reforma constitucional para cortarle el periodo constituyente, presión social en la calle, etcétera. Finalmente, en abril, solicitaron el referendo revocatorio ante el CNE. Para convocar al referéndum, ellos primero tenían que recoger el 1% de las firmas del registro electoral con el objetivo de legitimar a las organizaciones políticas promotoras del referendo revocatorio. Luego tenían que recoger el 20% de las firmas del registro electoral según lo establece la Constitución bolivariana. Dentro de la convocatoria referendo revocatorio por parte de la MUT, habían personas, por supuesto, de talante democrático que resultaron estafadas por la conducta fraudulenta de su dirigencia. La primera gran violación de la oposición a la voluntad de sus militantes fue el descarte de unas 800.000 rúbricas que no fueron entregadas al CNE por decisión unilateral de Enrique Capriles Radonsky. ¿Por qué la manifestación de voluntad de esos ciudadanos fue desechada? La excusa de que no lograron ser autenticadas por el grupo de personas que organizaron la recolección del 1% de las firmas resulta insatisfactoria cuando se les coloca en contexto. Fíjense ustedes, de las entregadas, 605.727 registros no cumplieron con los criterios establecidos. 53.658 presentaron irregularidades en contra del registro electoral. De hecho, la presidenta del CNE los definió como ilegales. 10.995 fallecidos aparecen entre las firmas solicitando revocatorio, lo que implicaría la usurpación de identidad de personas fallecidas. 9.333 números de cédulas inexistentes, 3.003 menores de edad, 1.335 condenados por el sistema de justicia, 659 con serial anulado, es decir, es una cédula que no aparece en el registro electoral, y 3 personas con interdicción civil. Las cifras colocan en tela de juicio la capacidad de Capriles para la ejecución de una elemental recolección de firmas por la legal. Recordemos además que el CNE les dio un lapso de tiempo que ellos decidieron acelerar, comprometiendo la efectividad de un proceso que es exclusivo de la oposición. Venezuela es un estado de justicia y de derecho, por tanto la única sanción no puede ser la anulación de la participación de estas firmas para impulsar el revocatorio, sino que es obligatoria la activación de mecanismos judiciales toda vez que es flagrante la comisión de delitos, en este caso con fines políticos. Esos delitos vulneraron los derechos políticos de la militancia opositora, pero también, además, los derechos de más de 9.000 personas que declaran la usurpación de su identidad por parte de la MUT y que están facultados para denunciar el delito ante los tribunales. Ese, por demás, es un derecho fundamental contemplado no solo en nuestras leyes, sino en la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la que la oposición cita mucho, pero desconoce.
Pues bien, el pasado 20 de octubre, los tribunales penales de primera instancia en función de control de Valencia, el tercero de control de San Fernando de Apure, el de primera instancia en función de tercero de control de Aragua y el de primera instancia en funciones de control de Bolívar, tras la admisión de querellas penales por los delitos de falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministros de datos falsos al Poder Electoral, determinaron medidas precautelativas que ordenaron posponer cualquier acto que pudiera haberse generado como consecuencia de la recolección del 1% de las manifestaciones de voluntad que se requirieron para validar la solicitud de referendo revocatorio. Estas decisiones tienen como consecuencia la paralización hasta nueva orden judicial del proceso de recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad. Y para muestra yo les voy a dar un botón. Si damos al gobernador de Carabobo, que en su cuenta Twitter informó lo siguiente: más de 62.688 firmas en Carabobo fueron fraudulentas. Esto representa el 31% del total de las firmas presentadas por la MUT. De las 10.995 falsificaciones de firmas realizadas por la MUT a personas fallecidas, 1.094 fueron en Carabobo, lo que representa el 10%. El fraude monumental ha sido la mácula que ha perjudicado severamente la realización del referendo revocatorio en Venezuela, pero otros elementos nos hacen sospechar que la oposición nunca lo quiso en realidad. Queda en evidencia con la revelación del Plan Cóndor, titulado así por sus organizadores, o Rock and Roll Capítulo Venezuela, del que nos permitiremos hacer un resumen. Ellos tenían previsto, en el marco de la recolección de firmas, plantear el ejercicio de la manifestación de voluntad del 20% de los electores como un acto vinculante directo, es decir, sin la celebración real del proceso refrendario que se iba a realizar dentro de unos meses. Ellos iban a agitar la calle durante la recolección de firmas y se declararían en desobediencia civil con la ejecución de actos ligeramente ilegales, según ya anunciaba Lilian Tintori. Las firmas serían entregadas a la Asamblea Nacional el día 31 de octubre, aunque el Parlamento no tiene ninguna competencia en materia electoral. Para el 3 de noviembre se plantearía la destitución del presidente, alegando abandono del cargo y problemas con la nacionalidad, que por cierto están convocando una marcha Miraflores ese día. El audio de una diputada opositora del estado Táchira, en el que se insistía que lo menos importante era la recolección de las firmas, confirma el escaso interés de la oposición por lograr el referendo revocatorio. Las acciones legales de los afectados por el fraude perjudicaron esos planes. La Asamblea entonces se declaró en guerra con el resto de los poderes republicanos, iniciando lo que yo llamaría un proceso o un intento de proceso destituyente del Estado, que, como hemos demostrado en otras ocasiones en este mismo espacio, es uno de los propósitos primordiales de la guerra no convencional. La Asamblea Nacional pretende convertirse en un suprapoder sin asidero legal que echaría por tierra todo el Estado de justicia y de derecho y las instituciones republicanas. Al CNE se le ha reclamado el acatamiento a la decisión de los tribunales. Esto parece obvio, pero hay que decirlo. Los poderes públicos están obligados a acatar las sentencias de nuestros tribunales. Y es precisamente lo que nos permite evaluar la situación jurídica y constitucional de la Asamblea Nacional. Vale recordar que el máximo tribunal de Venezuela declaró en desacato al Parlamento por haber desobedecido una sentencia de la Sala Electoral de ese ente judicial que le pidió no juramentar a diputados contra los cuales existen denuncias de presunto fraude electoral ocurrido en los comicios del pasado 6 de diciembre. La Asamblea juramentó a 3, anulando la legalidad de cualquier decisión tomada por el Parlamento mientras se desatienda la orden del Tribunal Supremo de Justicia. Por esos 3 diputados, que no enriquecen a la mayoría que obtuvo la oposición en elecciones, pero empobrecen y mucho la legalidad del Parlamento, todas las decisiones que ellos tomen son inválidas. La oposición ha devaluado constantemente a la Asamblea Nacional, inaugurando el récord de suspensión de sesiones por falta de quórum durante la Quinta República. En los años precedentes, por ejemplo, nunca se suspendió una sesión, mientras que ellos en 10 meses han suspendido en 28 ocasiones. Sin embargo, el día domingo, como si se tratara de un hobby, por fin acudieron a sesionar para exhumar al fallecido
pedido número 10.996. El acuerdo de la Cámara de Diputados del Congreso de Chile del 22 de agosto de 1973, el preámbulo que hizo el Congreso para hacer viable la dictadura de Augusto Pinochet. El diputado Julio Borges se convirtió otra vez en la voz anticipada de un golpe de Estado. Vamos a verlo. Y mientras nosotros hemos elegido el camino del voto a través del referéndum revocatorio, mientras hemos elegido el camino de la Constitución, mientras hemos elegido el camino de la democracia, mientras hemos elegido el camino del futuro y la dignidad y el progreso de nuestro pueblo que hoy sufre, ustedes han elegido la violencia, ustedes han elegido el golpe de Estado, ustedes han elegido la ruptura constitucional. Tiene que renunciar el presidente de la República. Para nosotros, destrancar el juego pasa obligatoriamente por la renuncia de la directiva de PDVSA y su presidente, la renuncia de todo el gabinete ejecutivo y el vicepresidente, la renuncia de la Asamblea Nacional. También decimos que tiene que renunciar el Contralor, el Fiscal, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia por el bien del país. Y finalmente, tiene que renunciar el presidente de la República. La verborrea florida se les calmó cuando entró el pueblo bolivariano a pararles el golpe de Estado. Nosotros no entramos ahí con guayas para decapitar. Nosotros no entramos prendiéndole candela al hemiciclo. La soberanía de nuestro país reside en el pueblo, aunque nos criminalice el barroco presidente de la Asamblea Nacional o CNN. No caigamos en chantajes. Decía Chávez que la democracia es el poder en las manos del pueblo, pero que no cayéramos en la trampa de la democracia burguesa, que la democracia debía ser participativa y protagónica, sobre todo protagónica, nos decía. El acuerdo aprobado por la inválida Asamblea Nacional deja en impreso oficio un conato de golpe de Estado, anuncia acciones legales contra las rectoras del CNE ante la Corte Penal Internacional, aunque esas mismas rectoras estaban a la cabeza de la institución cuando ellos fueron electos. Deciden nombrar nuevos rectores al Poder Electoral y magistrados al Tribunal Supremo de Justicia y anuncian lo que ellos posteriormente han mercadeado como un juicio político al presidente, que según ellos abandona el cargo, aunque paralelamente estaba siendo recibido por jefes de Estado de países petroleros, el secretario general de la ONU y hasta el Papa. Desde hace más de 6 meses, el gobierno nacional ha estado convocando a la oposición al diálogo. En primer lugar, se buscó el apoyo de la UNASUR, se convidó a los expresidentes Martín Torrijos de Panamá y de República Dominicana, Leonel Fernández. Ante la insatisfacción de la parte opositora, se sumó José Luis Rodríguez Zapatero y prácticamente lo califican ya de comunista. A instancias de la oposición se le solicitó acompañamiento al Vaticano. Ahora los líderes de la derecha tratan de embarcar y se pelean por ir a un diálogo con el enviado del representante de Dios en la tierra. Y las agresiones verbales opositoras en redes sociales en contra del Papa y del Vaticano han sido de tal magnitud que hasta los ateos nos sonrojamos. Esperemos que vayan el domingo. Y ellos no se van a detener. Y esto es lamentable porque el Plan Cóndor es contra América Latina y pretende reeditar en el caso venezolano las experiencias de golpes parlamentarios exitosos en otros países de la región. Desde el día martes, la idea de un juicio político al presidente es un afrodisíaco que se consume desde la directiva del Parlamento. Y ahí hay varios elementos. En primer lugar, ¿puede la Asamblea Nacional hacer un juicio político al presidente de la República? Esta figura no existe en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No aparece señalada en ninguna de las atribuciones de la Asamblea Nacional contempladas en el artículo 187 de la Carta Magna. En el artículo 222 de la Constitución existe la figura de la declaración de responsabilidad política de funcionarios públicos. Sin embargo, la Asamblea Nacional no puede actuar unilateralmente porque el mismo artículo señala que debe solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a las que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. En la Constitución bolivariana solo existen 2 líneas centrales que prevé el juicio al presidente. Una
Primero, el presidente tiene que cometer un hecho punible y entonces correspondería al TCJ iniciar un procedimiento de mérito, y una vez que se declara el mérito para enjuiciar al presidente es que entra el debate parlamentario. En el artículo 266 de la Constitución se deja claro que declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del presidente o presidenta de la República es competencia del Tribunal Supremo de Justicia, y solo en caso afirmativo continuaría conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional hasta sentencia definitiva. El juicio que pretendan contra el presidente no solo sería ilegal, ilegítimo, sino que ni siquiera sería político, en todo caso sería mediático. Igual al paro ese que están llamando, que también es mediático, porque señores, vamos a ser prácticos. La principal industria del país es la petrolera y PDVSA no se va a parar. El sector que mayor cantidad de trabajadores contempla es el sector público, y el Estado no se va a parar. ¿Quién se va a parar? Lorenzo Mendoza. Sí, ya hemos demostrado que él frena la producción en cada aventura golpista. De hecho, hoy la tabla está sacando un tubazo que dice que ellos entre julio y septiembre pararon en un 30% la producción. De modo que la única novedad es que en esta oportunidad él lo está haciendo público. El señor Alú pretende diluir el carácter golpista de la solicitud de la Carta Democrática ante la OEA. El presidente de la Asamblea Nacional, señores, no está facultado para acudir a organismos internacionales. Esa es una competencia exclusiva del Ejecutivo Nacional. La situación demuestra que el plan del Comando Sur contra Venezuela está en marcha. La guerra no convencional no solamente tiene articulaciones en lo económico, sino que mueve sus tentáculos en lo político. Lo vimos en Libia con el aislamiento del gobierno de Muammar Gaddafi, la difusión además de un falso bombardeo a una plaza en Trípoli, con lo que consiguieron que el famoso Consejo Nacional de Transición, es decir, la oposición, fuera reconocida por varios países occidentales como un gobierno legítimo. Lo mismo intentaron hacer en Siria, agrupar a la oposición en un Consejo Nacional de Transición que fuera reconocido por el resto del mundo. En Venezuela, yo les aseguro, ustedes no van a poder ni bautizarlo. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic. ¿Tú sabes cuántas veces nosotros hemos repetido eso? Y que ellos sigan insistiendo sobre lo mismo. Es increíble. El artículo que yo estaba leyendo ahorita termina así, pero volvemos al inicio, que no trataba sobre los líderes del oposicionismo, sino de sus militantes. ¿Cómo es que siendo tan obvias todas esas cosas, cómo es que siendo tan obvio que de todo lo que les prometen, lo que no es falso, no les conviene? ¿Y cómo es que tratándose de gente que dicen ser paladines de la ilustración contra la ignorancia, están dispuestos a inmolarse como si nada pasara y de paso llevarse a todo un país por medio? Los fundamentalistas islámicos creen que los esperan 72 vírgenes después de inmolarse con un cinturón bomba. ¿En qué rayos creen los fundamentalistas de la oposición? O sea, todo, absolutamente todo, y por eso está como está en desacato. Está en desacato. Entonces, cuando nosotros vemos eso, cuando nosotros vemos que hemos repetido hasta la saciedad que no se va a dar referéndum por lo que pasó, sí, debería. Tengo ganas de invitar a José Sanroz para que se traiga el libro, ¿cómo se llama? El libro que hizo con Gian Domenico, El Obispos y Demonios. Debería invitarlo. Pero vean esto, hablando de obispos y demonios. Ven acá, vamos a ver si logramos escucharlo aquí. Vamos a tratar de escuchar. Vamos a ver. Este Uroso Sabino, vean lo que dice. Pueblo caraqueño, especialmente porque se trataría de una manifestación sobre todo de gente de Caracas, aunque han hablado también de que vendía de gente de otras partes. El pueblo venezolano tiene derecho a movilizarse a cualquier parte. Eso de que el centro de Caracas, eso es del chavismo,
territorio chavista, eso es inconstitucional. Todo el territorio... Una pregunta que yo le haría antes de seguir a Urosa Sabino, ¿y por qué nosotros no podemos ir al Sambil o al este de Caracas o meternos al Country Club? O llegar a Santa Sofía, Santa Fe, sin el peligro de que un chavista sea asesinado o que lo coloquen contra la pared por chavista. Por eso es que yo digo, Urosa, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Y te voy a decir una cosa, te voy a decir algo. Un hombre de oposición, una mujer de oposición que entre y empiece a gritar en contra del presidente Nicolás Maduro, en contra de la revolución, tenga por seguro que están más cuidados en Plaza Bolívar que uno metido allá en Santa Fe, o en Santa Mónica, o en Santa Paula. Eso te lo puedo asegurar. Lo que pasa es que tú sesgas el comentario. Sigo. Venezuela no puede ser transitado y habitado por todos los venezolanos. No podemos tener esa discriminación. Pero hay un problema que es lo que nosotros tenemos que recordar, que es la violencia que se provocó el 11 de abril, que se manifestó, perdón, es la palabra, el 11 de abril contra los manifestantes que en esa ocasión fueron a Miraflores. Ahí hubo una emboscada, hubo una gran cantidad de muertos y de heridos, eso estuvo sumamente mal, y es necesario que se impida que eso vuelva a ocurrir. Por supuesto. Es bueno precisar, perdón, cardenal, que hubo muertos de los dos sectores, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Pero es muy importante que eso se impida, y hay peligro de que eso suceda, porque hay una serie de grupos armados que aparentemente el gobierno no domina, y otros que aparentemente son partidarios del oficialismo, etcétera, que pueden actuar de cualquier manera y que han actuado de cualquier manera. Por ejemplo, en el año 14, yo recuerdo haber visto un video de unos tipos en la avenida Cedeño de Valencia disparando pistolas esas de 45, de calibre 45, disparándole a los manifestantes, ¿no? Bueno, yo no quiero que eso vuelva a suceder. Y por supuesto al gobierno le toca impedir que haya esos grupos armados, pero esos grupos pueden actuar y pueden causarle daño a los manifestantes que de buena voluntad y pacíficamente quieran ir a Miraflores. Creo que, por otra parte, el gobierno ha dicho que no quiere que vayan y que les van a impedir el paso. O sea que se trataría de impedir que haya una situación en la que los manifestantes puedan ser perjudicados por grupos violentos. Esa es la petición que yo hago, que no se provoque esa situación de peligro para los manifestantes de la oposición. Por supuesto, si hubiese ataques contra eso... Yo voy a pararlo ahí. Pues es que quiero recordarle a Urosa Sabino varias cosas. Y es lamentable porque Vladimir también conoce de los hechos del 11 de abril. O sea, no es solamente que hubo muertos de parte y parte. Déjeme decirle, está comprobado, pero comprobado, que si efectivamente hubo víctimas de lado y lado, Vladimir, eso es bueno que Urosa Sabino lo diga, y que quienes utilizaron armas en contra de los manifestantes de lado y lado, los que defendían a Miraflores y los que estaban en el lado opositor, fueron asesinados por francotiradores puestos allí por la oposición venezolana. No estemos tergiversando la historia, por Dios. No es que vamos a decir que de lado y lado, entonces porque ambos se dispararon. No. Tú sabes muy bien, Vladimir, y tú, compañero Urosa, lo que pasó el 11 de abril. No lo diga. No hable como que si hubo un enfrentamiento y me van a volver a sacar lo de los famosos pistoleros de Puente Llaguno, porque está confirmado que eso no fue así. No vamos a seguir en lo mismo. Segundo, de nuevo, Urosa, hablan siempre de los colectivos armados nuestros, de los grupos violentos nuestros,
Y trae a colación en la fecha del año 2014, el señor Urosa, y de cómo él vio a un grupo armado disparando con un calibre 45, un video y disparándole a los pobres manifestantes. Yo quiero decirte algo, Urosa. 11 muertos fueron provocados por el llamado La Rechera de Capriles Radonqui. Y la mayoría, por no decir todos, eran chavistas. Nosotros siempre seguimos poniendo los muertos, Urosa. Por la salida fueron 42 o 43 muertos. Entre ellos, oficiales de la Guardia Nacional, efectivos de la Guardia Nacional y gente inocente. Urosa. No sigamos con ese cuentico. Y ese fue el llamado a la salida del que está preso por asesinato, por instigación al asesinato. Entonces, justo ahora sale Urosa Sabino, y es que molesta, porque siempre te van a venir con lo mismo. Te van a venir a decir que nosotros siempre imponemos la división y esto. No. Los que han tenido siempre un lenguaje de odio, los que siempre han inoculado odio, porque imagínate, aparece una señora de clase media diciendo que se va a inmolar, dijo ella, inmolar, por eso una bomba para matar a Maduro, y lo dicen abiertamente en un país que se supone dictadura. Aparece una niña, una niña, Urosa, una niña gritando que esto se acaba es con sangre, una niña. Y tú tratas de echar toda la culpa y la responsabilidad al gobierno. Claro que es responsabilidad nuestra la seguridad. Por eso es que lo primero que se hizo es, y sobre todo a los señores militantes de Voluntad Popular, que volvieron a tirar otro frenazo más, y no sé qué van a hacer con sus monstruos, con su Frankenstein, volvieron a tirar ahora para el 9 o el 12 de noviembre, ¿verdad? Insisten en lo mismo, en la violencia, insisten en la muerte, y tú agarras y los proteges. Tenemos un enviado del Papa, y tenemos abiertamente una conspiración en la que está participando la Conferencia Episcopal. Y no hay Cristo bendito que le saque a ustedes eso de encima. Baltasar Porra, en las declaraciones que dio, en una entrevista que dio, se atrevió casi que a decir que el presidente Chávez le rogó por su vida. No, el único que estaba ahí como sacerdote y siendo opositor, que podía garantizarle la vida, si es que se la podía garantizar Baltasar Porra, al comandante Chávez, era un cura. El comandante Chávez sabía lo que le venía. Y el comandante Chávez, en una de sus declaraciones, por eso es que uno siempre tiene que acudir a la palabra de Hugo Chávez, porque nadie se la ha negado, ninguno de estos golpistas. Y el presidente Chávez dijo, no, yo me voy a entregar porque quiero verle la cara a los golpistas. ¿O es que no recuerda, Baltasar, que ustedes enviaron a Cardenal Velasco después que habían difundido por televisión en exclusiva por Napoleón Bravo, difundieron una supuesta carta firmada de renuncia por parte del presidente de la República en ese momento, el comandante Hugo Chávez? Y mandan a Cardenal Velasco a la horchila para que convenza, porque ustedes no tenían la carta, no la tuvieron nunca tuvieron esa carta de renuncia, y tratan de convencerlo. Resulta que en ese momento los oficiales patriotas estaban, y el ejército, la aviación patriota, la marina patriota, todos estaban montados en el rescate con el pueblo, enfrente a Miraflores, enfrente a Fuerte Tiuna, y buscando, a nivel nacional, saliendo a las calles exigiendo la presencia del comandante Chávez. Eso no lo dicen ustedes. Hay un odio tan intenso en el lenguaje de ustedes que ahora es que se está viendo. A nosotros, cuando el presidente mostró hoy el video, que es un collage
de todos los insultos y todo. Bastaba ahí poner los insultos del señor Capriles Radonsky. Pero hay un collage en donde se nota que ustedes le han hecho un daño perverso, y conste, en el caso de ustedes más grave, en el caso de la conferencia episcopal, porque ustedes tienen que llevar la palabra de Dios. Cuando el presidente Nicolás Maduro está enarbolando la palabra paz y diálogo, ustedes serían los primeros que tendrían que decirle, presidente, al frente, vamos a la paz y al diálogo. Ustedes no lo hacen. Ustedes no lo hacen. Por eso yo decía al principio, el diálogo no es para entregar la revolución ni al gobierno ni al presidente Nicolás Maduro. Olvídelo. Y se les dice de antemano, para que no les sigan mintiendo a sus partidarios. No es que van a salir ahora diciendo, no, nos traicionaron, no quieren aceptar nuestras propuestas y todo eso. No. Nosotros no vamos a entregar la revolución. Y nosotros ahora estamos más convencidos que nunca, que creo que lo que los motiva principalmente es que ustedes están cagados. Se los digo sin que me quede nada por dentro. Ustedes saben que perdieron el discurso y la manipulación que los llevó a tener una mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional. En este momento, camaradas, no les sirve para nada. Para nada. Las contradicciones son todas evidentes. Decir que el presidente de la República se le puede acusar de abandono de cargo, como decía Larissa Costa, mientras tú lo ves en una gira buscando subir los precios del petróleo, metido inaugurando casas, entregando carros, haciendo X, Y, Z y todos los días al frente del gobierno trabajando, y decirle que abandonó el cargo, es como contradictorio, ¿verdad? Es como contradictorio. Hay otro artículo en 15 Último que habla de la beautiful people, que es la bella gente. Y es hermosísimo porque habla sobre todo de los inicios de esa bella gente que llegó a la Asamblea Nacional con Ramos Ayub al frente, por supuesto. Dice aquí en su célebre entrevista, la misma donde se despachó lo que piensa sobre las mujeres chavistas, que en realidad es lo que piensan las mujeres como ella sobre aquellas a las que consideran de origen popular, Diana de Agostino despachó otras frases para la galería, y una muy notable fue esa donde afirma que todo lo que tiene lo tiene gracias a su marido, nuestro flamante presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. No es difícil dar cuenta del porqué de la frase. En un medio donde a codazos y mordiscos los líderes de la derecha venezolana se disputan la posibilidad de ser las figuras principales del postchavismo, la señora de Agostino rompe lanza por su esposo, lo cual es comprensible. Por lo demás, entendemos, viene de un medio donde todas esas cosas como la emancipación de la mujer son un anatema, por lo que por más que a la feminista les reviente la afirmación, lo más seguro es que le tiene sin cuidado lo que piensen al respecto. Ella se considera, asume y piensa como la mujer de su esposo y no hay vuelta que darle. Sin embargo, desde nuestro modesto punto de vista, lo más notable de esta afirmación es que en realidad es falsa. Y es tan falsa que cuando se revisa la biografía de la señora de Agostino, una de las cosas que se puede concluir es que todo lo tiene, incluyendo al marido. Se lo debe en realidad a otros 3 hombres, su señor padre, a Carlos Andrés Pérez y a Pedro Tinoco. Diana de Agostino es la hija de Franco de Agostino, uno de los más célebres, si no el más célebre, contratista de la construcción en tiempo de la Cuarta República y cuya empresa Daico todavía sigue construyendo. Franco de Agostino pertenece a esa camada de italianos venidos a Venezuela luego de la caída del fascismo en Italia durante los años de la dictadura militar en Venezuela. Termina involucrado en el negocio de la construcción. Recuerden lo que yo siempre les digo, vinieron pobres, se hicieron ricos y se unieron a la oligarquía criolla, a la colonial. Y junto a otros italianos migrados en el mismo lapso y que hicieron fortuna gracias a los contratos con el Estado, se asocia a los primeros tiempos del Banco Latino, cuando entonces no se llamaba así, sino Banco Francés e Italiano para América del Sur.
El Banco Francés e Italiano para América del Sur se crea en 1950, a partir de los enormes excedentes generados por los contratos en obra, billete, y desde muy temprano tuvo contactos con la banca europea para facilitar la fuga de capitales. Uno de sus promotores más entusiastas fue Pompeyo de Ambrosio. Este señor que está aquí. Ya les voy a decir quién es. Dice, célebre filofascista fundador del Deportivo Italia. En los años 70, los socios del banco se juntan con Pedro Tinoco, el hijo del ministro todopoderoso de Juan Vicente Gómez, abogado de las principales transnacionales en el país y apoderado de los negocios de la familia Rockefeller. Pedro Tinoco, hijo, hereda todos los negocios del padre, incursionando también en la política. Durante el primer gobierno de Caldera fue nombrado ministro de Hacienda y es en esas funciones que conoce a Carlos Andrés Pérez. A Pérez, que venía de ser el ministro de Interior de Betancur, durante el gobierno de Caldera le tocó comandar la fracción parlamentaria de Acción Democrática en el Congreso de la República. Y era un puesto clave, pues en la medida en que Copey era minoría en el mismo, al ministro Tinoco le tocaba negociar con él todo lo referente a cualquier proyecto de ley o iniciativa que el Ejecutivo necesitase que le fuera aprobada. Por esa vía terminan siendo socios, amigos y compadres, siendo que la contraprestación exigida por Carlos Andrés Pérez para apoyar las iniciativas de Caldera siempre invariablemente terminaba involucrado el contrato en obra. Al concluir el gobierno de Caldera, Carlos Andrés Pérez, el amigo de Tinoco, asume la presidencia de la República, siendo entonces que Tinoco pasa a ejercer un doble cargo público. Es electo diputado al Congreso por su propio partido y es nombrado ministro de Estado por Carlos Andrés Pérez. En esta última responsabilidad le es encargado redactar el plan de gobierno, encargo compartido con Gumersindo Rodríguez, ministro de Planificación, y dicho sea de paso, padre de Francisco Rodríguez, el actual jefe para América Latina del Bank of America, amigo íntimo de Felipe Pérez Martí, el gurú del grupo ¿Qué hacer? Y uno de los principales lobistas de los tenedores de bonos de la República. De las manos de Tinoco y Rodríguez surgió ese estrepitoso fracaso conocido como la Gran Venezuela. Pero al tiempo de cumplir funciones públicas, no se me olviden de Diana Agostino, aquí la tenemos, a hoy. Pero al tiempo de cumplir funciones públicas, Tinoco asumió otra función muy importante directamente en el sector privado. Y es que gracias a una estrategia concebida con el propio Carlos Andrés Pérez, termina siendo nombrado como presidente del Banco Francés e Italiano, al cual cambian el nombre a Banco Latino. Por esta vía termina asociado con los italianos filofascistas, devenidos a capos de la construcción y luego en banqueros, a los cuales suma su propio clan, el de los socios y amigos de Carlos Andrés Pérez, incluyendo en esta lista a Carmelo Lauría, Diego Arria y el mismísimo Gustavo Cisneros. Serán conocidos para la posteridad como la banda de los 12 apóstoles. Quiero pararme ahí un momentico. Cuando el presidente Chávez, el comandante Chávez, mandó a revisar las concesiones que se hicieron en Los Roques, que se hicieron no unas concesiones, se hicieron, ¿cómo es que le llaman a eso, gordo? Unas entregas de terreno por X tiempo, concesiones, ¿sí? Una concesión. A él le llamaban los 12 apóstoles, estaba Cisneros ahí. Una de las casas que había en Los Roques tenía una concesión por 100 años. Y la casa era de Gustavo Cisneros, la que construyeron ahí en Los Roques. El presidente Chávez mandó a sacarlos a toditos de ahí.
En torno a los 12 apóstoles empieza a pulular algunas figuras menores que luego serán más visibles, siendo las más notorias de todas Antonio Ledesma y Henry Ramos Ayub. Este último, descendiente de libaneses de raigambre falangista, ambos desarrollan el innoble oficio de trepar social, gracias a lo cual terminan casados con sendas señoritas de la sociedad, el primero con una Capriles Mixi y el segundo con una de las gemelas de Franco de Agostino, Diana. La boda de Henry y Diana se celebró en 1985 y a la misma asistieron, entre otros, el entonces presidente Jaime Lucinchi y su famosa secretaria Blanca Ibáñez. Eran los tiempos de Recadi y el mejor refinanciamiento del mundo. Diana, cuya hermana gemela Dora es la esposa del exdirectivo de Radio Caracas Televisión, Eladio Lare, el mismo de Quien quiere ser millonario, es una abogada que trabajó directamente, Diana, como consultora jurídica de las empresas de su papá, pero también como parte del oscuro bufete de Pedro Tinoco. De allí su especial afecto por el municipio de Latillo, para el cual fue candidata. Esta es una entrevista cuando fue candidata a El Latillo, la esposa de Henry Ramos Ayub. Está metida en política, está metida también. Yo no estoy hablando aquí de cuestiones personales, estoy hablando de dónde están metidos, los intereses que se manejan. Va para acá. Pues buena parte de los negocios de las últimas 2 décadas del siglo pasado de su padre, en El Latillo, estuvieron concentrados en desarrollar inmobiliariamente lo que era un pulmón vegetal y zona protectora de la ciudad. En cuanto a sus funciones dentro del bufete de Tinoco, no sabemos mayor cosa, pero valga acotar que fue en la época en que, siendo Tinoco desde la sombra el hombre fuerte del latino y de la banca venezolana en términos generales, terminó ocupando la presidencia del Banco Central de Venezuela en el segundo gobierno de su compadre Carlos Andrés Pérez. Lugar donde manipuló como nadie los títulos de la deuda y las finanzas públicas, siendo el artífice de la quiebra del sistema financiero de 1994. Ya en tiempos más recientes, valga resaltar que Diana es hermana de Francisco de Agostino. A casi nadie le dice nada ese nombre, pero Francisco de Agostino es uno de los socios de Derwick, una empresa contratista a la que se acusa de estafar al Estado con contratos en el sector eléctrico, contratos que nunca se cumplieron o se cumplieron a media, en razón de lo cual se le considera corresponsable de la crisis que atraviesa el sector. Es notable, es para que tú veas, porque ustedes no han visto unos Twitter donde empiezan a acusar a gente de boliburgueses, ¿verdad? Ya les voy a leer algo. Es notable que en las crónicas escuálidas sobre Derwick siempre se habla de sus apoderados como los bolichicos o boliburgueses. Sin embargo, suele no insistirse tanto en el hecho de que, además del cuñado de Henry Ramos, entre sus apoderados también aparece un señorito de nombre Leopoldo Betancourt López, no solo descendiente de Rómulo Betancourt, sino primo del monstruo de Ramo Verde, el que está preso en Ramo Verde. Todo lo cual serviría para explicar algunas cosas. Francisco, a su vez, está casado con María Victoria Vargas, hija del magnate Víctor Vargas, fundador del banco BOD, del cual es vicepresidente comercial, lo cual de paso lo emparenta con la realeza española, ya que la otra hija de Víctor Vargas, María Margarita, está casada con Luis Alfonso de Borbón, pretendiente al trono español, pero también al francés en caso de que se restaure la monarquía. Luis Alfonso de Borbón es de hecho conocido entre sus seguidores como Rey Luis XX de Francia y Navarra, pero mientras espera el trono se entretiene trabajando como encargado de negocios de su suegro para España y el resto de Europa. Presidente, con esto finalizo. Siempre ha dicho, y hemos repetido eso hasta la saciedad, pues no solamente el presidente lo ha dicho, lo decía el comandante Chávez. La burguesía en este país ha creado
unos hilos y un entramado, una red de corruptela, de intereses ocultos, de tráfico de influencia. La burguesía de este país ha sido la burguesía más parásita del continente latinoamericano. Cuidado si no del mundo. Lorenzo Mendoza, que no es más que un miau del papá, porque ese tipo no trabajó nunca, sino que heredó, y dicho sea de paso, ni siquiera la empresa es de él, es de su mamá. Lorenzo Mendoza sabe de todos estos entramados donde está Haussmann, los Tinoco, los López Mendoza, todo eso desde la colonia fue un nido de corrupción, de tráfico de influencia, de racismo, de trepadores, como el caso de Antonio Ledesma y el otro, Henry Ramos Ayub, trepadores, sinvergüenza y vagabundos. Y esos son los que nos pretenden gobernar. Lo terrible de esto, y por eso es que estoy sacando estas cositas que saqué por aquí hoy, es que haya gente que todavía crea en la revista OK y la revista Hola. Y que crea que el glamour compra conciencia. Y que crean que detrás del glamour no hay mierda. Comandante Chávez dijo en una oportunidad una frase que es muy de izquierda. Detrás de toda riqueza hay un robo. Y eso es verdad. Muy pocos. Se me quedan los dedos mochos. Quienes hayan hecho dinero y no hayan hecho algo malo, un usufructo, un robo, un crimen por detrás. Llegó Navidad, vamos a disfrutarla. Estos tienen un problema mañana, porque mañana se les van a movilizar los locos. Y ellos no van ahí, ya ellos dijeron que para el 9, para el 12. No, vamos a pasar 24, 25 de diciembre comiendo hallaca, escuchando gaita, escuchando alabillo, escuchando salsa, escuchando la música que uno le dé la gana, y va a pasar Navidad todo tranquilo. Igual el 31 lo vamos a pasar tranquilo. Ellos lo saben. Ellos lo saben. ¿Saben qué es lo más triste? Que hayan tenido que meterse a lamerle las botas a Thomas Shannon para que le dijeran lo mismo. No están las condiciones objetivas ni subjetivas para tirar un golpe de Estado. Ni nunca lo van a estar. Feliz Navidad a todos, porque comenzamos con la Navidad. Nos vemos el próximo sábado. Chao.